Muy buenas noches, mis amados hermanos y amigos. Nuevamente aquí contento y agradecido con el Señor porque podemos llegar a cada uno de sus hogares, a cada uno de los lugares donde ustedes se encuentren para llevar la bendita palabra del Señor. Nos encontramos estudiando una serie maravillosa, una serie que edifica poderosamente nuestra fe en el Señor y tiene que ver con los 10 mandamientos. Hoy nos vamos a enfocar en ese quinto poderoso mandamiento. Es fundamental que lo estudiemos, es supremamente necesario para este tiempo, ya que estamos teniendo una crisis enorme de respeto y sobre todo una falta de sumisión y obediencia de parte de los hijos hacia los padres. Así que vamos a prepararnos porque Dios tiene muchas cosas que decirnos a través de este quinto mandamiento. Y es importante que nosotros como hijos prestemos atención a cómo nos estamos conduciendo en la vida frente a este rol. Así que quiero invitarte para que, como siempre, comencemos este momento encomendándonos a nuestro Dios, pidiendo su sabiduría para que su bendita palabra halle cabida en nuestro espíritu y también transforme nuestro corazón. Padre, en el nombre de Jesús, estamos agradecidos porque una vez más nos regalas este espacio y esta oportunidad para seguir estudiando y seguir escudriñando tu bendita palabra. Gracias porque ella es lumbrera a nuestro camino, lámpara a nuestros pies. Exaltamos tu nombre porque sabemos que cuando nos disponemos a escuchar tu palabra, a recibir tu consejo, siempre encontraremos cosas muy relevantes, muy importantes que trascienden nuestra vida y que si las aplicamos y las ponemos por obra terminarán generando grandes dividendos, grandes bendiciones para nosotros y para nuestras generaciones. Nos disponemos para poder recibir hoy la palabra que has preparado para nosotros. Bendigo a cada uno de mis hermanos y amigos que se conectan y estoy creyendo, Señor, que esta palabra no volverá vacía. Esta palabra va a cumplir un propósito y va a ser un efecto de acuerdo a la necesidad que hay en cada corazón. En Cristo Jesús te damos muchas gracias. Amén y amén. Muy bien, vamos entonces a enfocarnos en esta oportunidad en el quinto mandamiento. Honra a tu padre y a tu madre. Y quiero que referenciemos dos citas de la palabra del Señor, una del Antiguo Testamento y otra del Nuevo Testamento, que son textos paralelos y que el uno es referenciado por el otro, pero que ambos terminan entonces confirmando la realidad y la verdad de este mandamiento. Éxodo capítulo 20, versículo 12, en el contexto del decálogo sinaítico que recibió el pueblo de Israel allí, en ese tiempo, dice la palabra del Señor: honra a tu padre y a tu madre, para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. Bueno, esto es muy claro, muy específico. Y vamos entonces ahora a mirar lo que nos dice el apóstol Pablo en su carta a los Efesios, capítulo 6, versículos 1 al 4. Vamos a hacer lectura en la Nueva Traducción Viviente. Dice la palabra del Señor: hijos, obedezcan a sus padres, porque ustedes pertenecen al Señor, pues esto es lo correcto. Honra a tu padre y a tu madre. Ese es el primer mandamiento que contiene una promesa. Si honras a tu padre y a tu madre, te irá bien y tendrás una larga vida en la tierra. Padres, no hagan enojar a sus hijos con la forma en que los tratan. Más bien, críenlos con la disciplina e instrucción que proviene del Señor. Muy bien, iglesia. Entramos entonces en esta oportunidad al quinto mandamiento. Ese quinto mandamiento que fue entregado por nuestro Dios a su pueblo Israel allí en el monte Sinaí. Y es tan interesante que de los 10 mandamientos, este es el primero que se va a enfocar en nuestra relación con el prójimo. Y no es casualidad que al ser el primer mandamiento enfocado en las relaciones humanas, referencie justamente a los padres. Ahora, esto genera una pregunta. ¿Será porque nuestros prójimos más próximos en nuestra existencia son ellos, los padres? Yo creo que nada en la Biblia fue escrito por casualidad. Todo tiene un propósito porque emana de la sabiduría
perfecta de nuestro Dios. Cuando hablamos de la honra, estamos hablando también de algo que está muy ligado y es del respeto. La honra está muy ligada al respeto. Y aunque el respeto no siempre determina obediencia, nuestra obediencia a los padres está circunscrita, como lo dice el apóstol Pablo, en el Señor. Nuestro llamado como hijos es a obedecer a nuestros padres en el Señor. ¿Qué significa esto? Significa que debemos obedecer a nuestros padres siempre que sus instrucciones estén acordes a la autoridad divina. Debemos nosotros comprender, y los padres también debemos comprender, que somos los representantes de la autoridad divina en esta tierra para con nuestros hijos. Eso es lo que somos nosotros los padres, o lo que son nuestros padres para nosotros en esta tierra. Autoridad o representación de la autoridad divina. Y esto entonces implica que los padres deben estar muy atentos a ser coherentes en lo que exigen a sus hijos. Que esa exigencia vaya acorde también a su ejemplo, vaya acorde también a su sujeción al mismo Dios y a su palabra. Los hijos que aprenden a honrar a sus padres son hijos entonces que se vuelven también entendidos en la ley de la retribución. Un hijo que está muy atento en respetar, en obedecer, en someterse a la autoridad de sus padres en esta tierra, ha comprendido que si todavía no es padre, si solamente es hijo, van a llegar los días donde también va a ser padre. Y entonces comprende que allí está encriptada una ley que se conoce como la ley de la siembra y de la cosecha. La mayoría de los seres humanos vivimos dos etapas en la vida. La primera etapa, que es la de ser hijos, y la segunda etapa, que es la de ser padres. Nacemos hijos para luego convertirnos en padres. Esa es la ley de la vida. Probablemente no todos van a experimentar lo que es esa fase de ser padres, pero en su gran mayoría los seres humanos vivimos bajo esa premisa. Nacemos hijos para convertirnos luego en padres. Esto significa entonces que la primera etapa, es decir, la etapa de ser hijos, es una etapa de siembra, y la etapa de ser padres es una etapa de cosecha. Entonces, nosotros, según la ley de la vida, terminamos cosechando lo que sembramos. Y suena duro este principio, pero la verdad es que es ineludible. Es ineludible. Nosotros debemos siempre estar muy atentos en la manera como estamos actualmente actuando con nuestros padres, porque un día nosotros seremos también padres, o un día Dios nos dará el privilegio también de tener hijos. Entonces, lo que sembramos en la fase de ser hijos, lo vamos a recoger en la fase de ser padres. ¿Sabe que Jesucristo dijo, hablando al respecto, algo interesante allí en Lucas capítulo 11, versículo 19? Él dijo, pues si yo echo fuera los demonios por Belcebú, ¿vuestros hijos por quién los echan? Y mire esta frase tan interesante, por tanto ellos serán vuestros jueces. Y yo quiero resaltar esta frase que es supremamente fuerte, es supremamente aguda para nosotros los padres. Nuestros hijos serán nuestros jueces. Cuando uno empieza ya a recorrer el camino de ser padres, entonces ya empieza a evocar con facilidad esos tiempos en los que nosotros de pronto le hicimos la vida difícil a nuestros padres. Como de pronto en un momento donde creíamos que nosotros teníamos la razón y nos sentíamos totalmente incomprendidos y terminábamos haciendo nuestra propia voluntad y entristeciendo el corazón de ellos. Ahora que nos toca el turno de ser padres, y entonces vemos actuaciones similares de nosotros cuando éramos hijos, ahora las vemos en nuestros hijos, entonces nos damos cuenta que estas palabras de Jesús realmente son profundas. Nuestros hijos serán nuestros jueces. Entonces,
quiero que por favor a continuación examinemos el tema de la deshonra, pero también culminemos mirando a la luz de la palabra del Señor el tema de la honra a los padres. Comencemos entonces con algunas maneras en que los hijos deshonran a sus padres. La lista puede ser bien larga, la lista puede ser bastante amplia, pero quiero enfocarme en unos cortos puntos muy concretos para que por lo menos tengamos la idea en nuestro contexto y revisemos cómo nos encontramos en nuestras actuaciones en este momento, en este tiempo con respecto a nuestros padres. Y recuerda que puede ser que ya nosotros también seamos padres, pero seguimos siendo hijos. O sea, porque todavía tenemos quizá el privilegio de tener a nuestros padres con nosotros en esta tierra. Mientras ellos estén con vida, nosotros le debemos a ellos nuestra honra. Quizá el rol de ser padres es temporal, pero la honra de ser padres es vitalicia. Nosotros los hijos le debemos la honra vitalicia a nuestros padres. Importante entender este principio. Ahora, la primera manera que quiero resaltar en esta noche en que un hijo deshonra a sus padres es siendo necio. Diga conmigo, siendo necio. Y es que cuando leemos, por ejemplo, en Proverbios 10, versículo 1, hablando de los proverbios de Salomón, dice la palabra, el hijo sabio alegra al padre, pero el hijo necio es tristeza de su madre. Note que quien está diciendo esto es alguien que tiene autoridad para hablar de sabiduría, nada más ni nada menos que el rey Salomón. El hijo sabio alegra al padre, pero el hijo necio es tristeza de su madre. En el contexto de la Biblia, es muy importante entender qué significa la palabra necio o la palabra necedad. Y es interesante comprender que la necedad está ligada con el ateísmo. La necesidad está ligada con el rechazo abierto a Dios. Una persona necia es una persona que tiene maldad en el corazón. Una persona necia camina con estupidez en la vida y sobre todo tiene carencia de conocimiento. Entonces, ahora sí entendemos por qué un hijo necio produce tristeza a sus padres. Porque un hijo necio es un hijo que abiertamente rechaza a Dios, que dice que no cree en Dios, que dice que Dios no existe, pero también es un hijo que abre su corazón fácilmente a las cosas maldadosas de esta vida. Es un hijo que opera en la vida con estupidez, pero también le falta conocimiento. Fácilmente se deja influenciar por lo que oye, por lo que otros dicen y termina adoptando en su vida esas propuestas y por eso entonces no tiene criterio propio. La segunda manera en que un hijo puede deshonrar a sus padres es siendo vago. Cuando un hijo es vago, Proverbios capítulo 10, versículo 5, mira lo que dice la palabra, el que recoge en el verano es hombre entendido, el que duerme en el tiempo de la siega es hijo que avergüenza. Bueno, ¿qué padre no se va a sentir feliz? ¿Qué padre no se va a sentir pleno al ver que su hijo es trabajador, que su hijo es echado para adelante, que su hijo no le gusta la ociosidad, que le gusta superarse, ser productivo, que le gusta trazarse metas y lograrlas con la ayuda del Señor? ¿Cierto que sí? Pero también, si hay algo que produce tristeza en el corazón de un padre, de una madre, es ver que justamente cuando más su hijo debería estar ocupando y utilizando su época productiva de la vida, donde tiene juventud, donde tiene fuerzas, donde tiene habilidades, talentos, donde tiene potencialidades para desarrollar, se la pasa desperdiciando su tiempo en tonterías, se la pasa desperdiciando su tiempo en cosas que no le van a servir para nada, que por el contrario lo van a entontecer, que por el contrario lo van a convertir cada vez en una persona completamente ociosa en la vida, perezosa. La pereza es tan delicada en la vida del ser humano que dice un dicho basado en un proverbio que camina tan lento la pereza que pronto será alcanzada por la pobreza. Entonces, la palabra vago la estuve buscando
en el diccionario de la lengua española y se refiere a una persona que tiene poca disposición para hacer algo que requiere esfuerzo o que constituye una obligación, especialmente trabajar. Quizá usted conoce por ahí en su entorno jóvenes que tienen tremendo potencial, que tienen energía suficiente, pero que viven como si fueran personas ya de gran cantidad de años, ancianos, que se les nota una pereza, que se les nota una negligencia, que no quieren salir adelante, que no quieren superarse. ¿Cómo se siente un padre, una madre de esta clase de hijo? Se siente verdaderamente deshonrado. Además, ¿cuál es el futuro que le espera a un hijo así? Y por ende, ¿cuál es el futuro que le espera a unos padres que tienen un hijo así? No hay esperanza. ¿Por qué? Porque el principio de deshonra está basado en ser vago, ser perezoso. También, en tercer lugar, encontramos otra manera de deshonrar a los padres y es siendo burlador. Proverbios capítulo 13 versículo 1 dice: el hijo sabio recibe el consejo del padre, mas el burlador no escucha las reprensiones. Si hay algo que entristece y llena de impotencia el corazón de un padre o de una madre, es que cuando ve que su hijo está a punto de tomar malas decisiones o que está empezando a encauzarse por una senda errónea que le va a llevar al fracaso, que le va a llevar a una pérdida, a una situación bastante difícil, hasta dolorosa. Y entonces se buscan estrategias para hablar con él, para darle consejo, para decirle el peligro en el que se encuentra inminentemente. Y lo que hace es este hijo completamente negarse, completamente ignorar el consejo de su padre, el consejo de su mamá. Entonces está deshonrando completamente a sus padres. Y esto es lo que se llama hijo burlador. Un hijo burlador es un hijo que no le importa hacer quedar mal el testimonio de su familia, hacer quedar mal el apellido de su familia, porque está pensando solamente en sus propios placeres, está pensando solamente en comportarse como se le da la gana. Es totalmente irresponsable, irreverente. Me llama la atención que cuando busqué la palabra burlador en el significado de la lengua española, lo relaciona sobre todo con una actitud, y es con la actitud de ser un libertino habitual que hace gala de deshonrar a las mujeres, seduciéndolas y engañándolas. O sea, el significado de esta palabra burlador está muy relacionado con aquel ser humano que le gusta deshonrar la dignidad, deshonrar el buen nombre, deshonrar también lo que tiene que ver con la esencia del ser humano. Por debajea a los demás, no le importa qué dice, qué comenta, cómo trata a los demás. Entonces, otra vez pregunto, ¿cómo se siente un padre, una madre que ve que su hijo o que su hija actúan de esta manera? Se sienten totalmente avergonzados, deshonrados por ese comportamiento. También un hijo deshonra a sus padres andando con malas compañías, y esto sí que es muy delicado. Cuando un hijo empieza a darle más valor a ciertas relaciones que no le edifican, que no van a ser de bendición, pero que empieza a obsesionarse con esas amistades, a pasar más tiempo, a compartir más tiempo con esas personas que son una mala influencia, esto entonces trae también vergüenza a sus padres. Note lo que dice Proverbios 28, versículo 7. El que guarda la ley es hijo prudente, mas el que es compañero de glotones avergüenza a su padre. Aquí está hablando específicamente de una conducta nociva de un grupo de personas a las cuales otra persona quiere formar parte, en este caso de los glotones, personas que no tienen dominio propio en sus apetitos, no solamente con respecto a la comida. La glotonería también se relaciona con los apetitos sexuales, con darle rienda suelta a los deseos de la carne. Entonces se incluye aquí la lengua, cuando no hay control en la manera como se habla,
se expresa, se dicen las cosas, no hay cuidado en ese manejo. Entonces la Biblia claramente también nos dice allí en 1 Corintios 15 que las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Entonces un axioma, una verdad que no necesita ser comprobada al respecto de este tema, es que una mala amistad definitivamente es una mala influencia. Los padres, por eso debemos estar muy atentos, tenemos que ser vigías de las amistades de nuestros hijos, desde pequeños. Debemos enseñarlos, debemos alertarlos, debemos darles herramientas para que ellos, mientras van caminando por la vida, aprendan a seleccionar sus amistades. Una cosa es que tengan que relacionarse con diferentes compañeros y otra cosa ya es entrar en el proceso de seleccionar amistades, porque son las amistades con las que más se va a compartir, se va a pasar tiempo, con las que más fácilmente se va a abrir un cierto nivel el corazón para recibir influencia. Entonces, los padres debemos estar muy pendientes con respecto a las compañías de nuestros hijos, las amistades de nuestros hijos. Y si ellos empiezan a andar en malas compañías, tenemos que utilizar la autoridad que Dios nos ha delegado como padres para estorbarles con respecto a esa tendencia. Entonces, cuidado con esa parte. Hijos que tienen malas compañías terminan siendo avergonzadores de sus padres. Y también otra manera de deshonrar a los padres es aquel hijo que se convierte en ladrón, cuando es un ladrón. Proverbios 19:26 dice: el que roba a su padre y ahuyenta a su madre es hijo que causa vergüenza y acarrea oprobio. Esto es algo muy delicado, cuando los hijos se vuelven ladrones. Y ladrón no es solamente el que roba cosas materiales. Hijos que roban la reputación de sus padres, hijos que roban la honra a sus padres, hijos que le roban a sus padres también. Hay muchas cosas en las cuales se puede incurrir en el hurto. Así que ladrón significa pícaro. Y otra palabra que utiliza la lengua española es la palabra granuja. Esta palabra significa persona que es astuto, persona taimada. Especialmente si utiliza artimañas para engañar o cometer delitos menores. Esos hijos que empiezan a acostumbrarse a utilizar la mentira para poder sacarles beneficios a sus padres, que se inventan una cantidad de argumentos, que empiezan a mirar cuál es la debilidad que tiene papá y mamá para sobre eso empezar a jugar con ellos con mentiras, inventarse en cosas para poder terminar obteniendo ciertas cosas. Esos hijos son ladrones. Y esos hijos, tarde o temprano, harán que sus conductas terminen generando deshonra ante ellos. Así que tengamos muy en cuenta estas maneras en que un hijo puede deshonrar a sus padres. Ahora, yo quiero pasar un poco la página para que miremos ahora la parte positiva. Ya hablé de la parte negativa y es bueno que hagamos un paneo, cómo nos encontramos con respecto a estas maneras. Hemos incurrido o estamos incurriendo en algunas de ellas, prestémosle atención y pidámosle al Espíritu Santo que nos ayude a arrepentirnos si estamos fallando y corregir esas maneras. Yo quiero ahora, en segundo lugar, que es la segunda parte de esta enseñanza, entregarte unas razones por las que debemos honrar a nuestros padres. ¿Quieres sentirte motivado? ¿Quieres saber por qué es importante que honremos a nuestros padres en esta vida? Pues quiero entonces darte algunas razones importantes. Tome nota, por favor. La primera, porque es justo. Así de sencillo. La primera razón, porque es justo. Y esto lo dice la Biblia. El principio básico de la obediencia a los padres tiene su lógica en la estructura familiar. Presta atención a lo que te voy a decir. Imagínate, los hijos por naturaleza, en su temprano recorrido de la vida, tienen por lo menos 3 características normales, porque llevan poco tiempo viviendo en esta tierra. Número 1, son inmaduros. Número 2, son impulsivos. Y número 3, son inexpertos. Eso es normal en todo ser humano que comienza a recorrer esta vida. Entonces, como eso es normal, Dios es sabio en su diseño con respecto a la familia. Y a esos seres que son inmaduros, impulsivos e inexpertos, Dios
les coloca una pareja de mentores, que son papá y mamá. Mentores que es importante que esos hijos se sometan a ese mentoreo, porque sus padres ya han recorrido más años de vida en esta tierra, es decir, son mayores y por ende son más sabios. Entonces, por lógica y por estructura familiar, esa es la razón por la que la Biblia dice que obedecer los hijos a los padres es justo. En segundo lugar, el argumento es porque es bíblico. Y creo que esto es supremamente importante. ¿Por qué hay que honrar a papá y a mamá? Porque lo dice la Biblia. Pablo, el gran apóstol, cita Efesios capítulo 6, versículo 2, para poder hacer mención de lo que dice el Antiguo Testamento en Éxodo 20, versículo 12. Pero también utiliza lo que dice allí en Deuteronomio capítulo 5, versículo 16. Y voy a hacer lectura de lo que dice Deuteronomio. Dice la palabra del Señor: honra a tu padre y a tu madre, como Jehová tu Dios te ha mandado, para que sean prolongados tus días y para que te vaya bien sobre la tierra que Jehová tu Dios te da. Entonces el apóstol Pablo menciona en su carta a los Efesios este mandamiento que está sustentado en la ley, en la Torá judía: honrar a papá y a mamá, honra a tus padres. Entonces, esta es una razón supremamente válida para que nos sintamos motivados a cumplirla, y es porque está en la Biblia, y todo lo que dice la Biblia es palabra de Dios. Por favor, tenga eso presente. Todo lo que dice la Biblia es palabra de Dios, y si es palabra de Dios es la verdad, porque Él mismo es la verdad. En tercer lugar, la tercera razón que quiero entregarte para que nos sintamos motivados a honrar a nuestros padres es porque es el mayor bien de los hijos. Claro, es el mayor bien que nosotros los hijos podemos tener en esta tierra. Yo quiero que piense por favor en esta pregunta: ¿qué le sucedería a un niño que no recibiese instrucción ni corrección de parte de sus padres? ¿Qué le va a suceder a ese niño en los años por venir, aquí en esta vida, en esta tierra? Yo creo que todos lo sabemos. Un niño que es privado de la disciplina, de la amonestación, de la crianza, del mentoreo de sus padres, es un niño que se va a convertir en una persona desgraciada y en una persona socialmente intolerable. Entonces, ¿sabe qué significa? ¿Qué resultado va a producir esto? Que la vida de esta persona entonces se va a convertir en una ruina total. Mis hermanos, la honra es para que nos vaya bien. Esa es la razón, la tercera razón que te entrego. Queremos que nos vaya bien en esta tierra, en esta vida. ¿Quién no quiere que le vaya bien? Todos. Entonces honremos a nuestros padres, porque es el mayor bien que nosotros podemos recibir como hijos. Y en cuarto lugar, me encanta porque también lo dice la palabra del Señor, es porque promueve longevidad. Ahora, habrán acepciones a la regla, como todo, pero el principio general lo vemos también en la mayoría de los casos, y es que los hijos que honran a sus padres son hijos que van a tener larga vida, que van a vivir largos años y sobre todo buenos años en esta tierra. La vida de disciplina y la vida de obediencia a los padres conduce a la salud y conduce también a la longevidad. Cuando un hijo es obediente, él mismo está garantizando que cada día pueda llevar una vida llena de paz, de armonía, llena de bendición. En cambio, un hijo rebelde, un hijo que todo el tiempo se acostumbró a contradecir a sus padres, a llevarle la contraria, a siempre poner en cuestionamiento lo que papá y mamá le dicen, es un hijo que todo el tiempo está a la defensiva, vive en alerta, vive buscando la manera de huir de la obediencia. Y esto lo estresa y también estresa a sus padres. Y por eso es que los hijos que todo el tiempo están desobedeciendo a sus padres, le acortan la vida también a sus padres. Porque si hay algo que carga el corazón terriblemente de dolor y de tristeza y que roba energía,
es precisamente la desobediencia de los padres, de los hijos hacia los padres. Pero al contrario, un hijo obediente promueve la salud tanto de él mismo como la de sus padres. Padres que ven que sus hijos son obedientes, que sus hijos están conduciéndose en la vida de una manera que honra a sus padres, esto genera felicidad, esto genera plenitud, esto genera gozo y una cantidad de emociones que terminan prácticamente activando longevidad, largura de días. Aleluya. Una vida de rebelión, una vida de desenfreno, lo único que va a hacer es terminar de manera prematura la vida. Y eso es lo que el diablo quiere. El diablo quiere que se levanten generaciones rebeldes, generaciones implacables contra los padres. Porque el diablo sabe que una generación así va a durar poco. Una generación así no prosperará. Será una generación arruinada en la vida. Dice el texto bíblico, y seas de larga vida sobre la tierra. Ahí está muy claro, lo dice la bendita palabra de Dios. Por eso es el primer mandamiento con promesa. Para que te vaya bien, ya lo miramos en la razón anterior, y seas de larga vida sobre la tierra. Dos cosas que el corazón humano añora con toda su alma. Así que definitivamente hay abundancia de vida en la obediencia a los padres. ¿Quieres alargar tus días en la tierra? Revisa cómo está tu obediencia a tus padres, tu honra a tus padres. Ahí estará la clave para los años por venir. Quiero terminar también equilibrando la balanza para que por favor no solamente quede la sensación de que esto todo es a favor de los padres. También el mismo apóstol Pablo en Efesios capítulo 6 versículo 4 equilibra la balanza de las instrucciones para los hijos, aconsejándole a los padres no provocar a sus hijos a ira. Un padre puede provocar a ira a sus hijos, por ejemplo, colocando exigencias irrazonables, manteniendo una dureza indebida y promoviendo constantes riñas con él. Entonces, a esto es que justamente el apóstol Pablo se enfoca diciéndole a los padres, no exasperen a sus hijos, no los provoquen a ira. La perspectiva que deben aplicar los padres en el trato con sus hijos es bien clara. ¿Sabe qué dice la palabra del Señor? Críenlos en la disciplina y amonestación del Señor. Ese es el trabajo que los padres debemos ejecutar con respecto al mentoreo con los hijos, a la crianza de nuestros hijos. Y es aplicar la disciplina y también la amonestación en el Señor. No es mi propia disciplina, no es mi amonestación, sino que es la disciplina del Señor y la amonestación del Señor. Porque hay un pecado que cometemos los padres y es que nos creemos dueños de los hijos y se nos olvida de lo que dice la palabra de Dios, los hijos son del Señor. Entonces se sobreentiende que la disciplina y la amonestación que yo debo aplicar a los hijos no es la mía, la que a mí me parece o con la que yo fui formado, no. Es la que Dios me ordena, es la que Dios me establece a través de su bendita palabra. Ahí es muy claro. La disciplina está relacionada con la instrucción, con la corrección verbal y corporal. Entonces aquí hay muchísima tela que cortar porque todo esto tiene que ir en línea a lo que nos dice la Biblia que debemos hacer con respecto a la disciplina. Y el tema de la amonestación está relacionado con la advertencia, con la reprensión y con la censura. Ese es otro papel que los padres debemos estar muy atentos para aplicar en la sabiduría del Señor de acuerdo a lo que se esté suscitando en nuestros hijos. Pero esto, la advertencia, la reprensión y la censura debe estar también en el marco de lo que dice el Señor. En otras palabras, estas dos cosas deben ser llevadas a cabo en conformidad a las Escrituras, que son ellas las que revelan claramente cuál es la voluntad del Señor para con nosotros y también para con nuestros hijos. Quiero terminar diciéndote, mi amado hermano y amigo que me estás viendo en esta oportunidad, lamentablemente todos estamos siendo testigos en este tiempo de cómo el ciclo de deshonra de los hijos hacia los padres
se está fortaleciendo en esta generación. Lamentablemente hay una generación que está descuidando de una manera muy irresponsable esta responsabilidad que debemos a los padres, y es la responsabilidad de la honra. Cada vez estamos viendo en nuestro entorno, en nuestro ambiente, en las noticias, hijos que están despreciando o que están desechando a sus padres ancianos. Cada vez estamos viendo más hijos que están despojando a sus padres del respeto que merecen. Los padres merecen, se han ganado el respeto de sus hijos. Hijos que están descuidando a sus padres porque ya no tienen tiempo, están tan ocupados en sus propios planes de vida que han descuidado a sus padres. Y peor aún, hijos que dejan de ayudar económicamente a sus padres. Pasa lo que Jesús denunció hablando precisamente de los fariseos, que se inventaron una tradición de los ancianos llamada corbán, una figura donde ellos justificaban a los hijos y les decían, si usted decide tomar un dinero o tomar un bien y lo ofrece como corbán, no importa que no se lo pueda dar a su papá o a su mamá, por ser corbán está consagrado a Dios. Y entonces muchos en la época de Jesús utilizaron esta figura para no darle apoyo económico, financiero, para poder ayudar a sus padres. Y entonces, para justificar esa acción tan deshonrosa, decían que todo lo que tenían era corbán, era consagrado para Dios. Qué falsa espiritualidad. Y era promovida nada más ni nada menos que por el fariseísmo de la época. Y el sustento, supuestamente, para justificarlo era porque era una tradición de los ancianos. Creo que en este tiempo no debemos olvidar la premisa de este mandamiento. Quiero por favor que piense en esto, es muy importante. La próxima vez que te sientas tentado a deshonrar de alguna manera a tu papá o a tu mamá, si es que todavía lo tienes aquí en la tierra, piensa en estas palabras, lo que un día le dijo lo que un día le dijo un padre a su hijo. ¿Sabe qué le dijo? Le dijo, hijo, lo que tú eres hoy, yo lo fui una vez. Y luego le dijo, hijo, lo que hoy soy, tú lo serás alguna vez. Por eso trátame con cuidado y ten cuidado. Quiero decirte que es muy importante que imploremos la ayuda del Señor para que Él tenga misericordia de nosotros como hijos y nos ayude a poner en obra este primer mandamiento con promesa. Que el Señor nos dé la gracia para activar nuevamente en nuestra vida ciclos de honra y empezar a cortar y empezar a anular ciclos de deshonra, y específicamente con nuestros padres. ¿Quieres que te vaya bien? ¿Quieres ser de larga vida en esta tierra? Entonces honra a tus padres. Padre Celestial, agradecemos por tu palabra que nos entregas en esta oportunidad. Aquí estamos siendo sinceros y reconociendo que de alguna manera fallamos en este mandamiento. Probablemente no tenemos la intención de hacerlo, pero en la práctica diaria de nuestra vida caemos en errores, cometemos fallas y terminamos deshonrando a nuestros padres. Mi Señor amado, hoy al escuchar tu palabra y recibir tu consejo, tomamos conciencia, nos sensibilizamos frente a este quinto mandamiento y te pedimos, Señor, para que nos ayudes a poner por obra tu palabra, que no se quede simplemente en una enseñanza bonita más, que nos conmueve por un momento, pero después volvemos a caer al mismo estado de siempre. Todo lo contrario, que esta palabra no vuelva vacía, que esta palabra nos confronte y nos lleve al punto de tomar decisiones para cambiar actitudes nocivas, actitudes que en este momento promueven deshonra de parte nuestra hacia nuestros padres. Porque sabemos, Señor, que si aún no somos padres, pronto lo seremos. Y entonces pasaremos
a la fase ya no de sembrar, sino de cosechar aquello que sembramos desde la primera fase de nuestra vida. Dios de los cielos, hoy te glorificamos y hoy te exaltamos y proclamamos, mi bendito Dios, que tu palabra va a cumplir ese propósito de alumbrar nuestro entendimiento, generar conciencia y entregarnos herramientas para traer cambios y cambios sustanciales en nuestras conductas. Agradezco por cada uno de mis hermanos y de mis amigos y estoy creyendo, Señor, que esta palabra va a ser de gran edificación y de gran inspiración para nuestras vidas. En Cristo Jesús, amén y amén.